Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas que nos acompañan hoy. Estamos con este video de bienvenida, iniciando nuestro seminario sobre protección de los derechos humanos desde una perspectiva más amplia que la sola protección que va a través de los organismos jurisdiccionales. Lo que vamos a ver aquí en este seminario al que les damos la más cordial bienvenida en mi nombre. Yo soy Luz Patricia Mejía, voy a ser su profesora conjuntamente con la profesora Mireidis Marcano, quien nos va a acompañar en este proceso para ayudarlos en el proceso de tutoraje de todo lo que vamos a ir desarrollando como herramientas teóricas y herramientas prácticas para el abordaje de la comprensión de las obligaciones internacionales. Específicamente vamos a trabajar con la Convención de Belén do Pará como el corazón de este seminario, y además de trabajar la Convención de Belén do Pará, vamos a trabajar algunas herramientas teóricas sobre lo que nos aporta la Convención de Belén do Pará, pero sobre todo vamos a estar desarrollando capacidades técnicas, capacidades teóricas para abordar la implementación de las obligaciones internacionales previstas en la Convención con un sistema de indicadores que les permitirá a ustedes, desde el trabajo que realizan, bien sea desde una organización no gubernamental que defiende derechos humanos, que defiende derechos de las mujeres, si bien trabajan en organismos públicos, si bien trabajan en un órgano judicial, en un órgano policial, en un órgano de investigación, sencillamente se están especializando en el área de género, o si están haciendo trabajos de investigación para profundizar en esta área. Lo que vamos a hacer a lo largo de este seminario, en la que vamos a estar trabajando durante 12 semanas, es en el análisis teórico de los contenidos de esas obligaciones internacionales. Vamos a ir desarrollando con este set de instrumentos que vamos a trabajar una mirada más compleja, una mirada más interrelacionada de cómo esas obligaciones internacionales se convierten en políticas públicas, y cuándo y cómo esas políticas públicas podríamos decir que son eficientes, que son ineficientes, que son políticas públicas que van eh, progresando en la medida en que respetan el principio de progresividad de los derechos humanos, o cuando el resultado del análisis de esos indicadores y de esas medidas que se han implementado resultan en una vulneración a este principio. Lo que queremos trabajar durante estos días, durante estas 12 semanas en que vamos a estar trabajando juntos, es esta perspectiva de complejidad que supone la, el, la situación de los derechos humanos de las mujeres, y de manera especial la situación de violencia que atraviesa la mayoría de las mujeres de nuestra región. Y cuando hablo de la mayoría de nuestras mujeres de la región, solo refresco algunas cifras: 7 de cada 10 mujeres han señalado en nuestra región que han sido víctimas de algún tipo de acoso laboral, por decir lo menos. 3 de cada 5 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia a lo largo de su vida. Algunas de las mujeres que estamos aquí, si no todas, hemos sido víctimas de alguna forma de violencia, y esto incluye no solo la violencia que pudiéramos vivir en el ámbito de las relaciones de pareja o con las exparejas, también estamos hablando de las relaciones que vivimos en, eh, en el ámbito público, en el espacio del trabajo. Pero vamos a ir desgranando un poco más ese concepto de violencia que establece la Convención de Belén do Pará. Vamos a ir trabajando, como les decía, algunos conceptos básicos de la Convención. Vamos a estar trabajando, y lo que vamos a estar viendo hoy es cuáles van a ser las herramientas con las que vamos a trabajar, cuáles son los mecanismos que vamos a utilizar para encontrarnos, para vernos y para construir en el marco de este seminario también herramientas complejas de análisis. Y esas herramientas complejas de análisis creo que es muy importante que sepamos que las vamos a trabajar, y que las vamos a trabajar en grupo, porque parte del objetivo de este seminario es que podamos ver no solo la complejidad de la violencia contra las mujeres, con todas las interacciones que pueden tener en los otros derechos humanos en las diferentes áreas de la vida, sino también cómo la construcción de los procesos reivindicativos de esos derechos humanos tiene que ver con una construcción de redes, tiene que ver con una construcción de interacción, tiene que ver con una construcción de comparación,
pero también de enriquecernos de las lecciones aprendidas de otros lugares, de las experiencias de otros lugares, de la construcción de redes cada vez más amplias de conocimiento que nos permitan interaccionar y que nos permitan eh, no solo desarrollar mejores herramientas para comprender el fenómeno, sino también para proteger, defender, eh, investigar, sancionar y reparar a las mujeres que son víctimas de violencia. Entonces tenemos un seminario que es un espacio para compartir conocimientos, para compartir en torno a obligaciones de prevención, de protección y de erradicación de las violencias que sufren las mujeres, y también un espacio que nos permite tener como herramienta no solo lo que nos ha dicho el sistema, sino desgranar esos estándares que nos ha venido diciendo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos de las Mujeres o incluso los sistemas europeos, para comprender cómo esas obligaciones se trasladan a las políticas públicas, cómo esas obligaciones se trasladan hasta el último responsable, que puede ser un agente del Estado ejecutando erróneamente o desviadamente una obligación internacional. Vamos a ver en este seminario, además, como les decía, de herramientas teóricas y prácticas, vamos a vernos también aprovechando la oportunidad que tenemos ahorita mismo de vernos a las caras, vamos a ver cómo nos interrelacionamos con lo que sabemos respecto de nuestras propias vidas también en el proceso en el que vamos construyendo conocimiento sobre nuestra vida, nuestros derechos, y cómo en el contexto en el que nos desarrollamos esos derechos son reflejados, esos derechos tienen canales para ser analizados, cómo sabemos de nuestros derechos tanto como mujeres como personas, hacia dónde tenemos que acudir en caso de que las mujeres sean víctimas de derechos humanos, de violaciones a sus derechos humanos. Entonces el objetivo general será que iremos desarrollando esos mecanismos que tienen la mirada necesaria, la teoría, la mirada necesariamente también de la complejidad de lo que son crecer y desarrollarse libre de patrones estereotipados, si es que nosotros lo hemos vivido o no. De ser así, yo creo que vamos a ir también contando muchas de nuestras experiencias en esos procesos de interacción, porque eso es lo que permite ponernos esos lentes de los que hablamos muchas veces, a veces en estos espacios, los lentes violeta, que nos permiten comprender por qué eso que nos parecía que era único, que nos había pasado solo a nosotras por el hecho de ser yo, por el hecho de ser Luz Patricia Mejía, resulta que forma parte de un proceso mucho más complejo, que es el proceso de, de un sistema patriarcal que genera a través de múltiples mecanismos que están perfectamente articulados en las sociedades donde vivimos, repetición, profundización y sistematización de los mecanismos de violencia contra las mujeres. Entonces, vamos a conocer a lo largo de este proceso cuáles son las obligaciones internacionales relacionadas con precisamente la Convención para prevenir, sancionar y erradicar todas las violencias contra las mujeres. Vamos a trabajar cómo funciona el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará y cómo el trabajo que se hace desde el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará es útil para el trabajo que puedan estar desarrollando ustedes desde el espacio donde lo estén desarrollando, cómo vamos a analizar la realidad de sus respectivos estados respecto de esas obligaciones que están previstas en Belén do Pará, en tanto la mayoría de los estudiantes que están acá, si no todos y todas, pertenecen a estados que forman parte de la Convención de Belén do Pará, puesto que la Convención de Belén do Pará es el instrumento interamericano con mayor número de ratificaciones, solo Estados Unidos y Canadá no son parte de la Convención de Belén do Pará, o Estados Unidos, Canadá y Cuba. También algunos estudiantes en otras cohortes hemos tenido de Puerto Rico, que si bien no es un estado que forma, es un territorio, una colonia, dependiendo de la mirada que le queramos dar, tampoco es parte de la Convención de Belén do Pará. Sí son estados que a través de la Convención de todas las formas, para erradicar todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la Convención CEDAW,
pero también a través de otros instrumentos interamericanos como la Declaración Americana o la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos una vasta comprensión a través de estas convenciones específicas de derechos humanos de las mujeres hasta dónde llegan los compromisos internacionales en esta materia. Vamos a ver también algunas de, una vez que podamos analizar cuáles son, cómo se implementan esas obligaciones, dónde están los esfuerzos, pero dónde están también las brechas de realización, vamos a poder identificar cuáles son los mayores obstáculos, cuáles son los temas en los que todavía en los estados de la región no se logra aterrizar la obligación necesaria para poder generar contenidos, procesos, programas, proyectos, planes y en definitiva mecanismos para salvaguardar los derechos de las mujeres. Ustedes se preguntarán por qué después de 25 años de la Convención de Belén do Pará todavía tenemos una importante índices de violencia que en estos momentos, por ejemplo, donde una pandemia ha paralizado prácticamente en su totalidad el mundo en que vivimos, en una escala global, vemos cómo esa violencia se manifiesta de diferentes maneras, no solo con una acentuación de las violencias que conocemos, sino también con el nacimiento, el resurgimiento o la evidencia de otras múltiples formas de violencia que habitualmente no tenemos registradas, ¿no? Por ejemplo, la violencia que están viviendo las mujeres que trabajan o que vivieron las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud, por ejemplo, en muchos de los estados que forman parte de la Convención de Belén do Pará, hizo necesario que se tomaran medidas especiales para proteger a las mujeres, en tanto pues el 84% del sector salud está conformado sobre todo en la base de la pirámide por mujeres que están desde las que limpian y desde las que trabajan en los servicios de enfermería, de limpieza y de asistencia, hasta los servicios de salud. Y fueron mujeres que en el uso del transporte público, donde se evidenciaba que venían de trabajar en el área de la salud, fueron atacadas por vérseles como una amenaza. Así que hemos visto a lo largo de esta pandemia también cómo se han recrudecido los mecanismos de violencia contra las mujeres, cómo se han profundizado al mismo tiempo la situación de mujeres y niñas que viven, duermen con sus captores, con sus enemigos, que no son otros que parte de la familia, que en principio deberían ser quienes más les protegen, ¿no? Por supuesto, en este contexto, la situación de las mujeres en situación de trata o las mujeres en situación de migración es un contexto donde se profundiza también la violencia. Pero entonces, bueno, vamos a ver muy rápidamente en esta clase introductoria algunos de los antecedentes de la Convención de Belén do Pará. Y lo primero que queremos decir es que la Convención de Belén do Pará es el producto y es el resultado de un proceso de discusión, pero sobre todo de un proceso de construcción, de una respuesta para un movimiento de mujeres organizado, un movimiento de mujeres que tomó las calles, un movimiento de mujeres que desde las bases y desde la organización generó en el proceso de camino hacia Beijing, hacia la plataforma de acción de Beijing, generó un proceso de concientización sobre lo que estaba ocurriendo con las mujeres en sus hogares, sobre lo que estaba ocurriendo con la violencia de la que las mujeres eran víctimas de manera masiva en la región. Y esto generó que estos niveles organizativos empezaran a tener un impacto en el ámbito internacional. En 1993, la Declaración Universal para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, previa a la Convención de Belén do Pará, generó unas, si se quiere, líneas muy claras respecto de algunas de esos principios que se planteaban generarse, y en ese sentido se trabajó en un proceso que en el caso de nuestra región tuvo la posibilidad de articularse con mujeres políticas que estaban siendo delegadas de la Comisión Interamericana de Mujeres, el primer órgano intergubernamental que trabaja para desde 1928 para establecer no solo acuerdos políticos, sino también convenciones internacionales que permitan reconocer nuestros derechos.
Entonces estas mujeres llegan a la Comisión Interamericana de Mujeres, comprometen a las delegadas de todos los países y desde ahí se acuerda la necesidad de generar un instrumento jurídico que reconozca de manera internacional el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Y entonces en 1994, después de que desde 1991 se estuvo trabajando sobre el tema, múltiples expertas participaron en estos debates, las organizaciones de la sociedad civil plantaron la necesidad ante los organismos internacionales, pero también de sus respectivos estados. Hubo un movimiento muy importante y muy relevante de este movimiento feminista y movimiento de organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, y tuvimos como resultado que en 1994 la región americana fuese la primera región del mundo en tener un instrumento internacional que reconoce el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia y establece obligaciones internacionales para los estados partes, que como dije, además de ser la primera, es la que tiene mayor número de ratificaciones a nivel interamericano. Y luego de ello le han seguido, por supuesto, ustedes conocen, y si no la conocen es importante que lo sepan, tenemos también el protocolo, la Carta Africana de Derechos Humanos, que tiene un protocolo adicional para los temas de género, que es el protocolo de Maputo, y también tenemos la Convención de Estambul, una convención que recoge muchos de los temas que están recogidos en la Convención de Belén do Pará y que establece también un mecanismo de seguimiento de esta convención conocido como gremio. Funciona muy parecido como vamos a ver que funciona el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará, pero podemos decir con todo el orgullo que amerita que nuestra región fue la primera región que tuvo una convención internacional para proteger de manera específica el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Pero entonces vamos a ver algunos de estos conceptos básicos. No es la convención una convención que solo se refiere, y lo vamos a ver más adelante, al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Este derecho, si bien es un derecho que podríamos llamar un derecho sombrilla, articula una serie de derechos que son reconocidos también en la convención. Pero para eso vamos a dar una revisión muy, muy rápida, muy ligera en esta primera clase introductoria sobre algunos de los conceptos básicos que nos trae la Convención de Belén do Pará, y ya luego a lo largo de este seminario iremos profundizando e iremos trabajando mucho más de cerca sobre cómo se desarrollan y cómo se articulan de manera interdependiente e indivisible estos reconocimientos, estos conceptos teóricos de la Convención de Belén do Pará y estas obligaciones internacionales para los estados con otros derechos que también reconoce la propia Convención. Entonces vamos a señalar que uno de los grandes elementos que plantea la Convención de Belén do Pará es la necesidad y la realización o la afirmación de que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos. Y esto que parece algo realmente obvio, porque las mujeres también somos humanas, si bien es cierto que fue así, yo les recomiendo que si pueden ver o si pueden revisar algunos de los documentos que se han ido escribiendo sobre el surgimiento de la Convención contra todas las formas de discriminación y cómo al principio este tratado era visto más bien como un tratado para desarrollos de las mujeres, pero no como un tratado que desarrollaba específicamente derechos humanos y reconocía derechos humanos y sentaba las bases para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, Alda Facio, que se les recomiendo por favor si tienen la oportunidad de leerlo, nos cuenta cómo estos derechos, pese a que había un trabajo de fondo muy importante a nivel del movimiento de mujeres, del movimiento feminista y también de muchas mujeres que en el ámbito internacional se comprometieron con estos temas, el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres como derechos humanos es algo que ocurre a partir de 1993 en el ámbito internacional en la plataforma de Viena, de Acción de Viena sobre Derechos Humanos, donde se repite que los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos. Y digo donde se repite porque ya en 1928, con el nacimiento de la Comisión Interamericana de Mujeres, Doris Stevens, la primera presidenta de la Comisión Interamericana, hacía un llamado y decía, estos derechos son derechos humanos de las
Y ella se refería nada más y nada menos que a los derechos civiles y políticos de las mujeres que en ese momento se reclamaban como propios y que pese a ello así no eran reconocidos. Entonces, bueno, la Convención de Belén do Pará recoge todas estas discusiones, reitera que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos fundamentales, que limita parcialmente el reconocimiento, goce y disfruto del resto de los derechos humanos, y también nos dice que la violencia contra las mujeres es el resultado de relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Y este concepto de desigualdad de relaciones de poder es un concepto que va a marcar todo el entramado teórico de la convención y que para nosotros va a ser muy importante para analizarlo, porque ese es el mandato del lente violeta: entender dónde, cuándo, cómo en esas relaciones que tenemos de manera cotidiana y permanente se dan relaciones desiguales de poder, más allá de la situación donde estemos las mujeres ubicadas, cómo esa permanencia o esa persistencia de mecanismos que subordinan a las mujeres en el ámbito no solo jurídico, en el ámbito social, en el ámbito político, son mecanismos que están articulados en múltiples facetas a través de la educación que se reproduce, a través de la socialización en la que vivimos, en un sistema patriarcal que permanentemente reproduce estereotipos de géneros que fortalecen pues estas desigualdades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la Convención? Bueno, la Convención dice un momento, la violencia es producto de esas relaciones desiguales de poder, y entonces nos empieza a decir que debemos entender por violencia. Y uno de los elementos fundamentales de la Convención es cómo desarrolla a través de todo su articulado esta teoría de relaciones de subordinación que tienen que ver con construcciones de género, donde la asignación que se le hace al género femenino es una acción de subordinación. Vamos a ver cómo para la Convención el artículo 1 claramente señala que se entiende por violencia contra las mujeres cualquier acto o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Entonces, la Convención nos dice, aquí la violencia no es cualquier violencia, es una violencia que se refiere y que está basada en el género, que es una violencia contra las mujeres por razones de su género, por lo que se le ha atribuido a ese género y por el valor que se le ha atribuido a ese condicionamiento, que es el condicionamiento fundamental de esas relaciones desiguales de poder. ¿Qué es lo segundo que nos dice la Convención de Belén do Pará? Nos dice en ese mismo artículo primero, esa violencia ocurre tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y entonces en el artículo 2, la Convención nos dice esa violencia puede ser física, sexual o psicológica, pero además esa violencia ocurre en el ámbito privado, y cuando habla del ámbito privado nos habla dentro de la familia, nos habla de las relaciones de pareja o despareja, nos habla de relaciones con personas con las que hemos convivido o no hemos convivido, pero también nos habla de cuáles son las formas en que se puede dar esa violencia, dejando una amplia interpretación, porque nos dice, entre otras cosas, comprende la violación, el maltrato o el abuso sexual. La Convención también nos dice, esta violación, maltrato o abuso sexual también se da en el ámbito público, pero también se da a través de la trata, de la prostitución forzada, se da en el ámbito educativo, en el ámbito del trabajo, se da también en el ámbito de salud, entre otros ámbitos donde las mujeres desarrollamos. Y entonces ya no estamos hablando del ámbito privado, estamos hablando de la comunidad, del ámbito público, estamos hablando de una esfera mucho más amplia, que es donde las mujeres efectivamente ejercemos nuestra vida y desarrollamos nuestras actividades. Y por último nos dice, y este ámbito público también ocurre frente a los agentes del Estado. Y entonces ahí pone un acento relevante sobre la obligación de los los agentes del Estado y de las personas que trabajan bajo la quiesencia del Estado de respetar los derechos humanos de las mujeres, porque si no estaríamos frente a una violación de los derechos humanos. Entonces fíjense aquí, esto es muy importante porque este es un cambio de paradigma. Estamos hablando de hace 25 años donde se nos dijo la violación de los derechos humanos de las mujeres se da en el ámbito privado. Y este cambio de paradigma es muy importante porque hasta
esa fecha, la interpretación de la violación de derechos humanos se daba era frente al Estado a través de sus agentes o las personas que trabajaban bajo su aquiescencia. Aquí la convención dice no. Aquí la violencia contra las mujeres se da en el ámbito privado, se da en el ámbito público, se da frente a los agentes del Estado y el Estado es responsable por estas violaciones si no genera unos mecanismos adecuados de protección. Por eso lo vamos a ver más adelante cuando desarrollen los artículos 7 y 8 que nos establecen cuáles son las obligaciones de hacer, las obligaciones también inmediatas y las obligaciones progresivas que debe desarrollar el Estado de acuerdo a la Convención. Vamos a hablar con más detalles de los artículos 7 y 8 a lo largo de este curso, pero ahorita mismo quisiéramos que también tuviéramos como base que el artículo 4 de alguna manera desarrolla con muchísima claridad que ese derecho al reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales y, en libertad o libres de violencia es fundamental y es el anclaje necesario para el ejercicio del resto de derechos civiles y políticos, así como el resto de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces la Convención en el artículo 4 y en el artículo 5 nos pone el derecho a vivir libres de violencia como el anclaje necesario para realizar y para realmente ejercer y disfrutar los derechos humanos en toda su integralidad y en toda su interdependencia e indivisibilidad. Entonces, como decía, la Convención no solo se refiere al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, estamos hablando del derecho de las mujeres a hacer el ejercicio de sus derechos políticos, estamos hablando del derecho de las mujeres a asociarse, a ejercer su libertad de expresión, el derecho a la información, a formar su familia en los términos en que establece la Convención. ¿Y cuáles son esos términos? Unos términos libres de violencia y discriminación, como lo dice el artículo 6, para que el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia comprende el derecho a la no discriminación, pero sobre todo en los derechos a ser valoradas y educadas libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales que subordinan a las mujeres respecto de los hombres. Entonces vemos aquí que hay de los artículos 3, 4, 5 y 6 una complejidad en el desarrollo teórico de este derecho a vivir libres de violencia. Además de eso tenemos, como ya habíamos hablado, las obligaciones previstas en mi criterio inmediatas en el artículo 7, que las veremos, como señalamos a lo largo, en detalle a lo largo de este curso. El artículo 8, obligaciones progresivas, que si bien son progresivas, no quiere decir que hayan elementos que no sean de carácter inmediato, como las obligaciones de no discriminar, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la modificación de patrones socioculturales, la modificación y el trabajo y la deconstrucción de los estereotipos de género, el fomento de la educación, el suministro de materiales especializados y por supuesto el conocimiento y observancia de los derechos, así como el levantamiento de información estadística con la que vamos a trabajar profundamente durante estas 12 clases, porque la idea es que a través de ese levantamiento de información estadística podamos tener una comprensión empírica con datos y con estudios y análisis relevantes sobre cómo los estados están implementando estas obligaciones para que las mujeres podamos vivir libres de violencia. Por último, una mirada de interseccionalidad que nos aborda el artículo 9 de la Convención de Belém do Pará, donde nos señala con muchísima claridad que la interseccionalidad debe ser una de las herramientas principales para el análisis no solo de las causas y de las consecuencias de la violencia, sino también para el análisis y el desarrollo de mecanismos de protección de los derechos de las mujeres. Entonces digamos que tenemos un panorama muy amplio, muy complejo, como el complejo es el fenómeno mismo de la violencia contra las mujeres en un mundo que funciona a través de un sistema patriarcal muy bien anclado y articulado, no solo en el ámbito político, económico y social, sino sobre todo en el ámbito de las relaciones familiares. Entonces vamos a trabajar esas relaciones desiguales de poder, vamos a identificar esas relaciones desiguales de poder y para eso
a lo largo de estas 12 semanas de clase vamos a tener esta plataforma. Ustedes van a recibir videos y convocatorias para que nos podamos ver cara a cara, y podamos compartir las dudas, las preguntas, un poco las experiencias que están recogiendo a lo largo de este seminario, también como les decía anteriormente, para que podamos construir y crear bases que les permitan a ustedes identificar no solo lo que pasa en el país donde ustedes se encuentran ahorita, sino que podamos interlocutar con otros estados, con otras experiencias, con el intercambio de información que nos permite tener una mirada mucho más amplia de lo que ocurre con el fenómeno de violencia contra las mujeres. Y por último, decirles que, bueno, para aquellas personas que no puedan participar en los webinarios, a nosotros nos interesaría que los webinarios tuvieran la participación más amplia posible, porque estoy segura de que muchas de las dudas que surgen serán mucho más fácilmente respondidas por acá. Van a tener los videos de estos webinarios. Vamos a estar trabajando en videos que serían webinarios que serían de media hora de clase y de intercambio de información del material que ustedes han leído, con otra media hora que sería un intercambio entre ustedes y preguntas y respuestas sobre el material que tienen revisado. Así que vamos a tener una hora de clase a la semana. Como dije, si bien es cierto que la participación no es obligatoria, yo les invito a que podamos participar la mayor parte de esos días, porque la verdad es que lo que queremos es que este sea un proceso que nos enriquezca, no solo desde la experiencia de ponernos los lentes violetas, sino también de la comprensión de las realidades de otros países y otros contextos que nos ayudan a fortalecer nuestras propias capacidades para dar respuesta a las dudas que nos generan. Vamos a estar trabajando en este proceso durante estas semanas para las clases sobre obligación de prevención y estereotipos de géneros, con algunos materiales que nos permiten identificar de qué estamos hablando cuando hablamos de obligaciones internacionales, cuando estamos hablando de obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, cuando estamos hablando de las obligaciones de prevención, garantía y respeto derivadas de las obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos. Y vamos a estar hablando de estereotipos de género en la segunda clase. Ustedes tienen algunos materiales teóricos, van a tener también una guía que acabamos de publicar sobre los estándares interamericanos, estándares universales y estándares europeos, y también de los tribunales internacionales, que acabamos de publicar con el apoyo de ONU Mujeres, la Comisión Interamericana de Mujeres, el mecanismo de seguimiento, en el que trabajamos directamente la profesora Mirendis Marcano, mi persona y un equipo amplio con un investigador, para que ustedes tengan ese material en la mano y lo puedan también revisar, lo puedan hacerlo público, lo puedan compartir. Creemos que es un material que enriquece muchísimo el trabajo que vamos a hacer en este seminario. También vamos a estar hablando de cómo, como les decía, esa convención de Belén do Pará, ustedes van a tener dos herramientas fundamentales, una guía sobre la convención de Belén do Pará, que desarrollamos en el mecanismo de seguimiento de la convención, que les permite a ustedes artículo por artículo tener la información más relevante sobre estos temas que estuvimos hablando hoy. También van a tener en su plataforma la guía para la aplicación de los indicadores de progreso de la Convención de Belén do Pará, que va a ser la guía fundamental con la que vamos a trabajar a partir de la quinta clase hasta la última. Así que les recomiendo a todos que durante esta semana se familiaricen con el material que se les va a subir en esta plataforma, y la siguiente semana nos vemos para seguir comentando dudas, preguntas y respuestas sobre la metodología que vamos a utilizar y también sobre los temas que abordamos el día de hoy. Vamos a profundizar en varios de los contenidos a partir de sus preguntas, y para que sea posible que esta clase sea lo más rica, les vamos a pedir a todos que se lean los materiales antes de entrar a clase, pero tampoco se inhiban en la participación si no los han leído, porque
mucho, tanto varones como mujeres que están participando en este seminario, de su propia experiencia tendrán suficientes elementos para participar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario. Estamos muy felices de tenerles aquí y esperamos que lo disfruten. Chao.